fronteras. Entradas disponibles en portaltickets.cl y más información en www.salamaster.cl. El Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile tiene el placer de invitarles a las 8ª Jornadas Académicas 2025 Folclor y Sociedad Manuel Daneman. Este evento se llevará a cabo el sábado 17 de mayo, desde las 10 y hasta las 17 horas, en la plataforma cultural de la Universidad de Chile, Avenida Grecia 3401, Ñuñoa. Para participar, pueden inscribirse enviando un correo a antumapu@uchile.cl. Colabora Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. En estos días pensemos en madres que aquí se muestran, madre patria y madre nuestra, y alma mater si la vemos. Y si el vocablo extendemos, madre selva y madre perla, el cordero ha de tenerla, y hasta el vicio en la pereza, y madre naturaleza, que hoy nos pide defenderla. Envíos gratis en compras sobre 30.000 pesos entre Coquimbo y Biobío. Demás regiones, despachos gratis sobre 40.000 pesos. Visítanos en prosaypolitica.cl. Teléfono 22341-5942. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el economista, exdirector general de Relaciones Económicas Internacionales, Osvaldo Rosales. Don Osvaldo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola, muy bien. Hola, Yasna. ¿Qué tal? Bienvenido, Osvaldo. Oye, gran momento para hablar de China contigo, de los economistas que más saben de nuestras relaciones comerciales con este país, porque se ha producido hoy día esta reunión, la segunda que ha tenido el presidente Boris durante su mandato con Xi Jinping, allá en la potencia asiática. ¿Qué implicancias tiene esto y en general los pormenores de la agenda que tuvo CELAC con China? Yo destacaría el momento. Si pudiéramos ver una película, ¿qué escenas capturaría yo? Por una parte, Trump rompe la gobernanza de posguerra, adopta una posición de unilateralismo, proteccionismo, fin al comercio basado en reglas, chantaje arancelario y presión como el matón del barrio. Y por otra parte, Xi Jinping, a Xi Jinping esto le permite presentarse como el adalid del multilateralismo y del libre comercio. Y es parte central de la declaración que adoptaron los gobiernos de América Latina, el Caribe, China. Esta escena puede ser excesiva, pero sin ninguna duda es muy interesante. Y esto además yo creo que hay que ponerlo en el contexto de cuáles son las movidas que uno y otro de los grandes actores están llevando a cabo. Yo destacaría 3 o 4 así a nivel de título. Hubo un encuentro de los encargados de comercio de China, Japón y Corea, pocos días antes del Día de la Liberación que mencionó Trump. Y estos 3 países, que obviamente están atravesados por disputas históricas de largo aliento,
respaldaron el multilateralismo y se comprometieron a un pronto cierre del Tratado de Libre Comercio que están negociando desde hace unos 5 o 6 años. Además de este encuentro CELAC-China, en julio está la cumbre de la Unión Europea-China, que correspondía realizarla en Bruselas, pero Xi Jinping dijo no, quiero que esta vez sea en Beijing, y finalmente va a ser en Beijing. Y lo interesante es que tras los llamados aranceles recíprocos, Ursula von der Leyen, que es la comisaria europea, se comunicó de inmediato con el ministro de Comercio chino y, comillas, estoy viendo la declaración, compartieron la necesidad de apoyar un sistema comercial fuerte y reformado, libre, justo y basado en igualdad de condiciones. Y von der Leyen habló de un compromiso constructivo con China, buscando una relación más equilibrada, solución negociar la diferencia y mayor cooperación en áreas de interés común. Y paralelo a eso, Bruselas y Beijing empezaron a negociar precios mínimos para los autos eléctricos fabricados en China y al mismo tiempo buscando evitar una eventual inundación de productos chinos que podrían ingresar a la Unión Europea toda vez que no puedan ingresar a Estados Unidos. O sea, yo diría que ese es el contexto, y es en ese contexto entonces donde se realiza la cumbre CELAC-China, donde seguramente ustedes leyeron el comunicado final. Hay nuevamente una gran oferta de financiamiento chino para obras de infraestructura, para obras de tecnologías digitales, y en ese contexto un refuerzo por la cooperación y de nuevo insistir en que China está abierto a que no le exporten solo materias primas, sino también productos con mayor valor agregado, con mayor contenido tecnológico. Osvaldo, esto preocupa mucho a Estados Unidos por su influencia estratégica, e incluso hay oficiales militares que han revelado como de los peligros para la defensa y que podrían tener las inversiones de China en Latinoamérica, particularmente lo que son de naturaleza tecnológica, de infraestructura crítica, puertos, energías, minerales, claves para la transformación energética. Entonces, incluso hay sectores que le piden más prudencia al presidente Boric, más cuidado, no se nos vaya a enojar Estados Unidos. Hay toda clase de sensibilidades por el contexto de las tensiones entre las dos potencias. Sin ninguna duda, yo creo que ese es probablemente el objetivo principal que está buscando la actual administración norteamericana, que sería bloquear, torpedear, retrasar el ascenso tecnológico chino y buscar diversas vías para bloquearlo. A título de ejemplo, apareció en el Financial Times del día de ayer una inquietud china respecto al acuerdo, que en realidad es un acuerdito, es un no acuerdo entre el Reino Unido y Estados Unidos, porque buena parte de esos acuerdos está sujeto a que en particular en los productos farmacéuticos, los productos británicos que lleguen a Estados Unidos no incorporen insumos chinos. Entonces ahí el argumento chino es, mire, usted tiene todo el derecho a hacer lo que quiera en la relación bilateral, pero no tiene por qué complicar a un tercer país, porque si lo hace, bueno, tendrá que esperar algún tipo de consecuencia. Habrá que ver qué significa esto en concreto. Claramente hay una discusión geopolítica mayor, donde efectivamente, como tú mencionas, Estados Unidos está cuestionando todo tipo de inversión china que tenga que ver con infraestructura, con tecnología, e incluso poniendo un argumento que es muy peligroso, que es el uso dual. ¿Qué quiere decir esto? Que un puerto como el puerto de Shanghái en Perú, que puede estar destinado al comercio exterior, también puede ser utilizado para usos militares. Y resulta que ese concepto es bastante complicado, porque un celular puede ser utilizado también para tareas militares. Por supuesto. Y cualquier producto lo puede ser en última instancia. De manera que ahí hay un tema muy complicado. Efectivamente hay una presión norteamericana por instalar lo que ellos llaman el investment screening, es decir, un mecanismo de chequeo si es que la inversión afecta o no afecta la seguridad, definida como uno quiera hacerlo. Y obviamente ese es un tema, como ya decía, de cierta complejidad. Probablemente habrá que acudir a la OCDE para ver, bueno, qué experiencia hay al respecto. No es fácil abordar esta temática, menos cuando hay una presión como la que tú mencionas. Sí, lo han planteado explícitamente, por ejemplo, respecto al observatorio que se espera instalar en Sí, en el norte, así es. Uno espera
Uno espera que nuestro país tenga la capacidad de hacer valer su autonomía estratégica y que el conjunto de proyectos de inversión, cualquiera de ellos que sea evaluado con estándares muy elevados en términos no solo de la rentabilidad económica y social, ambiental, respeto a las regulaciones, a las leyes de competencia, etcétera, pero que no exista a priori un sesgo en contra de tal o cual inversión. O sea, toda la inversión tiene que ser sometida al mismo escrutinio, independiente de su origen, independiente de dónde provenga. Osvaldo, el consejo asesor del que tú formas parte, que tiene este nombre muy largo y que pero muy adecuado, ¿ha seguido sesionando? ¿Cómo están viendo desde esa perspectiva cómo se desarrolla? Considerando en ese punto, Osvaldo, esta tregua que se ha generado hace un par de días entre los dos contendientes. Bueno, efectivamente acabamos de reunirnos el lunes. Está el ministro Marcel con una agenda muy impresionadora, prácticamente una reunión por semana. Y efectivamente examinamos allí tanto este acuerdo como el acuerdo entre el Reino Unido y Estados Unidos. Ahora, ¿qué puede decir uno respecto al acuerdo con China, que sí es relevante? Que es solo el inicio de un proceso que va a ser muy largo. Efectivamente ha habido una sorpresa respecto a la magnitud de las rebajas arancelarias, pero obviamente esto todavía significa que el arancel sigue siendo muy alto. O sea, a título de ejemplo, al mes de diciembre, antes que asumiera Trump, el arancel promedio de Estados Unidos era de 2%, y hoy día, incluso con esta rebaja, están alrededor de 17-18%. Es realmente un arancel que se acerca peligrosamente al arancel del 22-23% que existió en la crisis de los años 30. Por lo tanto, es solo una pausa de 90 días, pero claro, es una noticia buena dado el contexto, pero los temas de fondo siguen pendientes. Ambas economías estaban siendo muy dañadas por el virtual bloqueo comercial, y hay que recordar que fue el secretario del Tesoro, Bessent, que en mi opinión es quien ha ido tomando la batuta en la negociación. Quien empezó a abrir la puerta a la negociación, porque él tuvo primero la valentía de mentir a su presidente, porque Trump señaló: estamos negociando con China, y después de un par de días Bessent dijo: no estamos negociando con China, pero ciertamente el actual nivel de aranceles es inviable, no tiene ninguna capacidad de sostenerse en el tiempo, y hay que buscar formas de desescalar, lo cual fue interpretado efectivamente como una apertura en la negociación que se dio finalmente viernes y sábado en Ginebra. Es una buena noticia dentro de un contexto tremendamente negativo, donde, como mencionaba al inicio, Trump está pateando el tablero, está rompiendo con el multilateralismo y generando un clima de incertidumbre que, de todas formas, aun cuando hubiera avances adicionales, esto va a afectar a la economía norteamericana, esto va a afectar a la economía china, esto va a afectar a la economía mundial, sin ninguna duda. ¿Y uno podría colegir de cómo se van dando o cómo se ha ido dando este proceso, de que se ve de que en definitiva sale más fortalecido China que Estados Unidos en esta disputa? Una primera lectura permite decir aquello. Ahora, mucha gente pregunta, bueno, aquí hay una simetría porque Estados Unidos queda con un 10% de aranceles para sus productos en China y China queda con un arancel de 30%. Bueno, pero todo indica que ese 30%, que está compuesto del 10% para todo el mundo y del 20% del fentanilo, ese 20% está siendo negociado, probablemente pronto se pueda modificar. Pero también es cierto que la experiencia muestra que con un arancel del 30%, lo más probable es que China siga exportando muchísimo a Estados Unidos y no logre reducir el déficit comercial, que es uno de los objetivos que busca Estados Unidos. En el mes de abril, por ejemplo, las exportaciones chinas cayeron a Estados Unidos un 20%, que es una cifra altísima, pero en el agregado aumentaron 8%, con incrementos que fueron a las economías de ASEAN,
de India, América Latina y la Unión Europea. Y las que dirigían la Unión Europea aumentaron 8%. O sea, ahí hay una cierta resiliencia, una capacidad de resistencia y con la que probablemente Estados Unidos no contaba. Y aquí cierro con esto. Yo creo que cuando Kissinger escribió su libro, dijo que era muy importante tener un diagnóstico adecuado de las fortalezas y debilidades de China y de Estados Unidos para abordar esta rivalidad estratégica. Yo sigo con la impresión de que el actual programa de Trump no tiene un diagnóstico adecuado de cuáles son las fortalezas y debilidades de cada cual en esta disputa de largo aliento. Yanna, ¿quiere...? Pero volviendo a las inversiones de China en Chile, quería preguntarte, Osvaldo, ¿cómo viste tú esta situación como ambigua que se produjo, la decisión de Beide y de Xingshan de no participar en los proyectos de industrialización del litio para los que había sido seleccionado por Corfo, pero que luego la embajada china puso en duda, diciendo que sí se van a quedar invirtiendo el litio, pero no quedó muy claro en qué exactamente, si con extracción, con agregación de valor. ¿Qué interpretas tú? Porque además el comunicado de la embajada china fue como muy adulador respecto de la estabilidad económica y política en Chile. Sí, yo comparto tu intuición. Es una situación donde no hay claridad absoluta al respecto. El comunicado chino, pese a ser enfático, era vago, en el sentido de que no hablaba de una reposición de los proyectos, sino que hablaba del interés permanente de las empresas chinas por seguir participando en las actividades del litio y aquellas relacionadas. Al mismo tiempo, representantes del gobierno, un pocos días antes, habían concordado que efectivamente estos dos convenios habían fracasado por diversas razones, y probablemente una de las principales es que el precio internacional del litio cayó de una forma espectacular respecto del año pasado. Entonces, claramente allí probablemente la rentabilidad de los proyectos dejó de llamarles la atención, como parecía cuando el precio del litio era casi 10-15 veces superior al de este año. Pero bueno, yo creo que lo relevante es que el mensaje de la embajada china volvió a ratificar de que el vínculo bilateral sigue activo, sigue en buena postura, y ciertamente el viaje del presidente Boris a Beijing apunta en la misma dirección. Osvaldo, permíteme traerte por un momento al país y preguntarte lo siguiente. Estás en el país, me imagino. Sí, claro, sí. Sí, pero como te veo con el puente de San Francisco a tu espalda, yo dije, en una de esas se nos fue para San Francisco. No, eso no es de Los Ángeles, ¿se parece? Pero está bonito. Oye, ayer presentó su informe el Consejo Fiscal Autónomo. Y según lo que uno alcanza a mirar con la ignorancia propia, presenta un informe más bien negativo, más bien preocupado, hasta un poquito alaraco, te diría yo, desde la frescura de la ignorancia, respecto de la situación fiscal, de las cuentas fiscales, de los riesgos, etcétera. ¿Qué impresión te da a ti este informe del Consejo Fiscal Autónomo? Mira, lo primero que se me viene a la mente es que a finales del gobierno anterior, el déficit fiscal era 8 puntos del producto. Y yo no recuerdo haber visto un documento del Consejo Fiscal tan duro como este. Y eso me llama la atención. En segundo lugar, tanto en ese consejo como en otros economistas de la plaza, como se denomina, hay una gran inquietud que ciertamente la recoge la candidata Matei respecto al nivel de deuda. Y pareciera que está escrito en piedra, o Moisés, ¿no es cierto?, en alguna de las tablas de la ley, está escrito que el déficit público como porcentaje del PIB no debe traspasar un monto determinado. Pero cuando uno compara cuál es el monto de la deuda pública respecto del producto, en el caso chileno, resulta que estamos en un lugar de privilegio en la OCDE. Aquí vamos a hablar de América Latina.
Entonces, ¿y para qué vamos a hablar de Estados Unidos? Entonces, a mí me parece que ciertamente hay un sesgo que a mí me parece excesivo. Me parece excesivo. Más aún, cuando uno mira las cifras, y el ministro Marcel lo ha dado a conocer, la propia Yana me envió un documento muy interesante donde están las cifras muy claras al respecto, que lamentablemente, por razones que uno sospecha, no aparecen en la prensa, pero ahí se refleja una mejoría en el desempeño fiscal de año en año. Ha habido ciertamente ahora dificultades con la predicción de un par de datos, eso es así y se irá corrigiendo, pero efectivamente cuando uno mira las cifras, por ejemplo, de deuda pública el primer trimestre de este año respecto a diciembre, oh, sorpresa, hay una reducción en el porcentaje de deuda pública sobre el producto. O sea, la tendencia no es para nada tan asfixiante, tan agobiante como señala ese consejo. ¿Lo explicaría el clima electoral a tu juicio? Habría que preguntarle a ellos, pero ciertamente cuando uno coloca el valor de la deuda pública como porcentaje del producto de Chile y la pone en el contexto regional y en el contexto mundial, solo sacaríamos aplausos, solo sacaríamos aplausos. Ahora, una cosa distinta es que la tendencia es preocupante, efectivamente. Claro, si uno proyecta esa tendencia a 10 años, vamos a estar en un problema. Pero la intención del gobierno no es esa, porque ya mencionaba que el primer trimestre respecto a diciembre muestra una caída en la tasa de endeudamiento. Oye, Osvaldo, solo para hacer para que tú hagas pedagogía del cuento, ¿de dónde sale esto de la regla fiscal del 1%? ¿Sale de algo? Primero, ¿es una regla? No. ¿O es No. ¿De dónde salió todo eso? Es una pauta de comportamiento que definió uno de los gobiernos anteriores, pero de nuevo no está escrito en la ley, no está en el Quijote, no está en la Biblia, no está en el Music, no está. Así que no la vaya a buscar por ahí. Pero es una regla de comportamiento a la cual los distintos gobiernos han decidido sumarse y claro, ciertamente cuando hay circunstancias especiales, habrá que ajustarlas, como efectivamente ha acontecido, se ha ido ajustando. Pero no es una regla económica, no está en un texto de macroeconomía, no. Es que a veces da la impresión de que es así, pues ya hay gente que te dice, oye, pero es la regla fiscal que no se está cumpliendo. ¿Y dónde está la regla? Es como la piedra de Moisés, como decías tú. La otra regla en la que alude el Consejo Fiscal Autónomo en su informe es que a gastos permanentes, ingresos permanentes.